de 5.000 personas en España permanecen en lista de espera para un trasplante. Aquí radica la importancia de la donación, un gesto de solidaridad y generosidad de toda la sociedad y de los familiares que permite salvar vidas. Desde el pasado 13 de marzo, debido a la pandemia del coronavirus, esta actividad se ha reducido en la Comunidad Valenciana hasta un 60%. Eso sí, no ha dejado de funcionar. Y sobre esta actividad hablamos con Senén Berenguer y con Javier Martínez. Ellos son coordinadores de la unidad de trasplantes del Hospital Vega Baja, hasta donde nos hemos venido para hablar de esta actividad que en tiempo de pandemia, desde el pasado 14-15 de marzo, se ha reducido en estos meses. Cuéntenos un poquito cómo se han adaptado a esta nueva situación, Javier. Bueno, la UBI, y con una directiva que desde la Consellería de Sanidad, desde Valencia, viendo la que se venía encima con la pandemia, ya dispuso disponer de camas extra de las que dispone ya normalmente la UBI. Se duplicó o triplicó prácticamente el potencial de camas disponibles para la UBI y gracias al esfuerzo que supuso eso, pues pudimos contar con camas de UBI, camas que son las donde tienen que estar los potenciales donantes para poder tener donaciones y por supuesto atender a todos los pacientes de COVID que pudieran presentarse, que en ningún momento han tenido ningún problema de atención en la Vega Baja, en nuestro hospital, por falta de camas. No sé si se ha tenido que mantener o realizar algún plan, algún protocolo de urgencia en estos meses, en estas semanas. Sí, al final lo que se hizo fue reestructurar la organización del servicio para poder crear espacios libres de COVID donde poder atender a los pacientes según la patología. Y eso, como bien ha dicho Javier, pues ha permitido el que los potenciales donantes pudieran estar en zonas libres de COVID y así poderse realizar finalmente la donación de órganos, cosa que de otra forma no hubiera sido posible. ¿Se ha realizado alguna donación en estas semanas? Pues sí, podemos decir con orgullo, como profesionales de la salud que somos, aparte de coordinadores, que el Hospital de la Vega Baja ha podido estar a la altura en esta situación de crisis y también lo estuvo en la Dana que tuvimos en el mes de septiembre, que el día peor de todos los posibles en la Dana. Tuvimos un donante que pudo llegar, los órganos que donó la familia, en ese contexto pudieron llegar a un receptor, a varios receptores, quiero decir, en distintos puntos de España. Y de nuevo, en esta nueva crisis, esta vez ya la del COVID, el desastre que hemos tenido que sufrir todos los españoles, hemos tenido dos donantes que han podido donar a la familia y sus órganos han podido acabar trasplantados en distintos puntos del país. Y desde luego eso ha sido gracias, en primer lugar, por supuesto, a la generosidad de la familia y también, pues sin duda, al esfuerzo de todos los profesionales de la salud de la Vega Baja, el hospital que estamos. Bueno, ha hablado, ¿no?, que gracias a ello se han podido salvar vidas en otros puntos de España. ¿Cómo funciona esta unidad de donaciones, de donantes aquí en la Vega Baja, en el hospital? Bien, pues... Me da igual, seremos, Javier. Vale. Pues lo que se hace cuando hay un potencial donante, se contacta con la organización. Una vez que la familia, que es la parte fundamental, ¿no? Una vez que la familia se hace la entrevista familiar y la familia decide, bien porque el familiar ha decidido ser donante de órganos o bien porque la familia está dispuesta a que ese paciente sea donante, se contacta con la Organización Nacional de Trasplantes, que hace la coordinación entre todos los hospitales de España para ver dónde hay una necesidad, que un órgano que necesitan en un determinado hospital, y se establece una coordinación a través de los coordinadores de trasplantes de todo el territorio nacional para atender esa urgencia por criterios de urgencia y de compatibilidad. Y en este caso, en la crisis que hemos tenido los dos últimos donantes, lo que ha sido esta situación de urgencia ha provocado una consecuencia que ha sido es que los órganos han ido a atender pues situaciones urgentes de pacientes que lo necesitaban porque su estado era muy grave, con lo cual pues le da más valor a esas donaciones, a
a esa generosidad que ha tenido la familia, pues le da más valor a esos órganos. Bueno, los coordinadores, entiendo, tienen que estar pendientes 24 horas al día, ¿no? Porque esa llamada puede llegar en cualquier momento. ¿Cuánto tarda? No sé si hay una media establecida más o menos, o de máximo de tiempo en llegar el órgano hasta el hospital que lo ha requerido. Bueno, los tiempos son muy variables. Hay que pensar que el potencial donante está con medidas de soporte vital. La familia decide donar y desde ese momento hasta que se viene a hacer la extracción, pues depende de... El tiempo lo marca el potencial receptor. El receptor, que puede estar en cualquier punto de España, puede ser una urgencia cero que llamamos, que la muerte del receptor puede ser inminente. La persona que va a recibir el órgano, quiero decir, puede ser inminente y eso hace que sea urgente el trasplante. Pero si pongamos por caso, como ocurrió en uno de los últimos donantes nuestros, el receptor urgente estaba en Córdoba, pues hay que coordinar el tema del avión, del equipo que viene desde ese hospital, o Madrid, pongamos por caso, en el caso de la Dana, tienen que venir desde tan lejos, pues hay que coordinar el viaje y eso retrasa la extracción y los tiempos son muy variables. Lo más habitual es que los órganos del hospital de la Vega Baja, hígado y riñón fundamentalmente, pues queden en el hospital de Alicante, quizá Valencia, es lo más habitual. Y entonces los tiempos, pues desde la decisión de donar de la familia hasta acabar el proceso pueden ser 6 horas, por ejemplo, en total, lo que tarde en llegar el órgano al hospital receptor. Bueno, nosotros desde estos momentos ya podemos ser donantes de órganos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder ser donantes? Pues quizá lo más importante sea hablarlo con la familia, hablar con los familiares directos de la voluntad, del deseo de ser donante de órganos. Existe también a través del SAI el documento de voluntades anticipadas, que es un documento que pone la Consellería a disposición y que se puede rellenar aquí en el propio hospital. Solo hay que ponerse en contacto con el SAI para poder reflejarlo y que quede en la historia clínica tu deseo de ser donante. Pero la forma más habitual y como en las entrevistas familiares, al final es por los deseos del paciente. En muchas ocasiones, por suerte, la concienciación social va calando y la mayoría de casos en las entrevistas, pues eso, lo primero que preguntamos es si el paciente ha expresado su deseo de ser donante. Y en los últimos casos pues nos estamos encontrando con familiares que han expresado su deseo de ser donante de córneas o que era donante de sangre y que quería donar sus órganos, y eso pues facilita el proceso de que la familia luego no tenga dudas si está haciendo bien o no. Si tienen miedo, pues eso le da tranquilidad a la familia. O sea que la opción más interesante, además de los famosos carnets de donante, lo más valioso al final es hablar con la familia y comentar la decisión y la voluntad de querer ser donante. Bueno, hablando de esa conciencia social, ¿se ha incrementado en los últimos tiempos o han notado que más personas se han interesado por ser donantes? Bueno, España es el primer país del mundo en donación de órganos y eso habla pues de la generosidad del pueblo español en cuanto a la donación, a la hora de donar sus propios órganos una vez que haya fallecido. Y lo hacen en su nombre y en el nombre de los familiares que han perdido, además de una manera brusca y dramática muchas veces. Somos un país así, es una forma que va en nuestro DNA. Y además quiero subrayar que esto no es una postura teórica, o sea, los españoles no somos teóricamente propensos a la donación, como ocurre en encuestas que se realizan a nivel europeo, que teóricamente son muy donantes, pero luego llega la hora de la verdad y dicen que no. En España somos, en la práctica, el país quizá del mundo con más donante, o sea, más voluntad de donación en estos momentos difíciles. Y esto es así, se mantiene desde los tiempos que cogió la donación de la ONT, la empezó Rafael Matesanz con su esfuerzo de concienciación del pueblo español y se mantiene en unos estándares muy elevados la voluntad de donar de los españoles. Bueno, es importante el hecho, ¿no? Esa solidaridad, como decía, de los españoles. Les dejo los últimos segundos para lanzar un mensaje a toda la gente que nos está viendo, precisamente, ¿no? Por eso que decía, por esa importancia de ser donante de órganos. En primer pues yo podría dejar el lema de la Organización Nacional de Trasplantes por el Día del Donante de Órganos, que es tan sencillo como donar es amar, y es el mayor gesto de generosidad que se puede hacer una persona. Javier.
Bueno, yo como médico que soy de UBI, me planteo siempre la donación de órganos como, en los tiempos actuales, como un tratamiento más del que dispone la medicina pública para sacar adelante a la gente de diálisis y de situaciones de muerte inminente. Es un tratamiento más, como puede ser un antibiótico, una medicina para las arritmias o para lo que sea. La condición que tenemos para disponer de ese tratamiento es que la familia decida donar. Y digo con orgullo que en España, donde estamos, esa voluntad de donación es, y pienso que seguirá siendo, es la regla prácticamente de casi todos los españoles, la decisión de donar. Así que digo con orgullo, quiero felicitar una vez más, como hacemos todos los años en el Día del Donante, a la población de la Vega Baja. Quiero felicitarles y participar con ellos de la alegría nuestra en el tema de la donación. Pues Javier y Senén, coordinadores de la unidad de trasplantes del Hospital Vega Baja, muchísimas gracias por estos minutos y por habernos descubierto un poquito más ese trabajo. Gracias. Sí, muchas gracias a todos.